Vamos a hablar del capítulo 2, que es ecología. Definición según Haeckel. Ernest Haeckel es considerado el padre de la ecología. No solamente es el inventor de este término, sino que además es el fundador de su estudio. Ernest Haeckel es biólogo y filósofo prusiano. Nació en 1834 y murió en 1919. Fue responsable en 1886 de crear el término de la ecología. A lo largo de su vida, Haeckel se dedicó al estudio de muchas disciplinas y ciencias y además tuvo aportes importantes en varios campos relacionados con la biología principal. Llegó a estudiar medicina en las universidades de Berlín, Viena y Wurzburgo. También trabajó en la zoología junto a Karl Heckenbauer y Haeckel además fue catedrático de la Universidad de Jena durante más de 30 años y fundó el Museo de Filético de esa ciudad. Para Haeckel, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente. Se podría decir que estudia las relaciones que tienen con los seres vivos entre sí y con el entorno que los rodea. Se lo considera como la biología de los ecosistemas. La ecología se encarga de estudiar las interacciones producidas entre organismos y ambientes y cómo las mismas afectan a propiedades y distribuciones de ambos. En el ambiente vamos a encontrar ciertas propiedades físicas y químicas, como por ejemplo el clima del lugar y su geología, mientras que en los organismos son el factor biótico que comparte ese hábitat. Los ecosistemas se componen de distintas partes que actúan entre sí mismas y con otras. Los organismos forman comunidades y a su vez tienen interacciones con los componentes no vivos que se encuentran en el entorno que los rodea. Etimología. Desde el punto de vista etimológico, ecología proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa ciencia. En otras bibliografías o libros podemos decir que también logos se puede significar tratado o estudio, que dice que quienes abordan esta ciencia optan por lo que se asume como más importante para estudiar. Los problemas ecológicos, su descripción, evolución histórica, causas, consecuencias, modelización de los problemas y sus posibles soluciones. En menos casos se escribe sobre la relación de la ecología con otros saberes. Las demás ciencias, las religiones, el arte, la filosofía, la política, entre otros. Un asunto no menos importante y sí menos debatido es el de qué se entiende por casa y si lo que se entiende o define por tal puede tener implicaciones en el quehacer de la ecología. Un primer aspecto a tratar sobre el oikos es si es singular o plural, y lo más frecuente en las publicaciones ecológicas o sobre la ecología y los problemas que aborda en que pareciese que se tratase más bien sobre el plural, como si de casa se tratase al escribirse sobre ecosistemas, hábitats, biotopos, entre otros. Población. Una población biológica se define como un conjunto de organismos, individuos de la misma especie. Esto significa que comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los individuos. La cohesión ecológica está referida a la presencia de interacciones entre ellos,
resultantes de poseer requerimientos similares para la supervivencia y la reproducción. Sin embargo, una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones. Los individuos de una población comparten la misma influencia de las áreas ecológicas. Factores físicos y biológicos ambientales. En este caso es conveniente hablar de población local, como por ejemplo la población local es un grupo de individuos de la misma especie que viven en un espacio y momento determinado, ocupando un área generalmente heterogénea en cuanto a la disponibilidad de recursos. En una población local, los individuos son más semejantes reproductivamente que los individuos en otra población de la misma especie. Esto implica que los miembros de una población pueden moverse libremente a través del mismo rango geográfico, pero están aislados en otras poblaciones por barreras geográficas, tales como las penínsulas o separaciones